Hola, mi nombre es Lili Palacios y yo quiero que este día que Dios ha hecho para nosotros, tomemos su palabra y la confesemos delante de nosotros. Y quiero que abras tu Biblia ahí en Lucas 4:18 y vamos a leer juntos estas escrituras. Y así como el Señor Jesucristo la leyó, la desenrolló, y la leyó y se vio la manifestación y el cumplimiento de ella, así yo te profetizo a ti que el cumplimiento de Dios para tu vida viene en este día en el nombre de Jesús. Que esa palabra que tú esperabas, que esa respuesta que tú necesitabas y necesitas viene a ti. Que ese dinero que estás esperando y que está retenido llega a ti en el nombre de Cristo Jesús. Que esa solución que necesitas legal, esa respuesta legal que necesitas es soltada y se lleva a cabo y viene la respuesta a ti en el nombre de Cristo Jesús. Y que ese carro o esa propiedad o esa colegiatura que tú deseabas para tu hijo, esa beca, lo que tú has estado deseando viene a tu vida en el nombre de Cristo Jesús, porque Dios es bueno, Él nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo y solamente necesitamos creer la palabra, tomar la palabra y vivir la palabra y no dejar que el enemigo venga a robarla, porque si algo viene el enemigo, viene a robar la palabra. Eso es lo que viene a él, a nosotros. Cuando él roba la palabra de sanidad, cuando él roba la palabra de vida, cuando él roba la palabra de bendición económica o la bendición en mi matrimonio, entonces quedo desprotegida y el enemigo entra para robar, para matar y destruir. ¿Por qué? No porque vino el ataque, sino porque me robó la palabra que yo estaba creyendo, la palabra que yo tenía delante de mí, que yo estaba confesando, me la quitó, me la robó, no me di cuenta. Entonces él ya se infiltró, tuvo lugar, tuvo cabida para venir a quitar, a robar, a destruir, a despojarme o a infiltrarse en mi vida, en mi matrimonio. Sí, así que no le vamos a dar lugar al diablo, ¿oíste? No le vamos a dar lugar al diablo. Y dile conmigo, en el nombre de Cristo Jesús, diablo, estás despedido de mi casa, estás despedido de mis finanzas, estás despedido de mi matrimonio, de mis hijos y de mis 1000 generaciones en el nombre de Cristo Jesús. El único que tiene lugar en esta casa es el Señor Jesucristo. El único espíritu que gobierna en esta casa es el Espíritu de Dios. Y el único Señor de señores en esta casa es el Dios Todopoderoso, el Señor de los ejércitos celestiales. Así que tú y todos tus demonios se van al abismo y sin retorno y dejan a mis generaciones, dejan mis finanzas, dejan mi matrimonio, dejan mi cuerpo, dejan mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Estás despedido y permaneces debajo de mis pies y de ahí no pasas en el nombre de Jesús. ¿Verdad que es fácil? Bueno, así hazlo, hazlo con todo tu ser, ¿verdad? Y échalo fuera. Tú sabes qué es lo que tienes ahí en tu casa, qué es lo que has permitido, ¿sí? Si tú estás en tu casa, tú eres la mamá, tú eres el papá y tus hijos están en tu hogar, tú eres la autoridad espiritual de ellos ahí en el hogar. No, ellos no son los que te mandan, ellos no son los que te dicen y que te manipulan y te dicen qué hacer y qué no hacer, qué escuchar y qué no escuchar, qué ver y qué no ver. Ellos no son los que te van a dar guianza y dirección en lo que ellos quieren. No, tú eres la autoridad espiritual. Tú tienes que estar metido con Dios, si no, si van a hacer todo eso tus hijos, porque tú lo estás permitiendo. Y la palabra de Dios me dice que lo que tú y yo permitamos en esta tierra es permitido en el cielo. Dicho de otra manera, en otra versión de la Biblia, lo que tú y yo atemos en la tierra es atado en el cielo. Lo que tú y yo desatemos en la tierra va a ser desatado en el cielo. Así que el único responsable en su hogar de lo que pasa o no pasa eres tú y soy yo como autoridad del hogar. Como madre y padre de familia somos la autoridad y somos los que permitimos o dejamos o no y solapamos. Y por no tener problemas con el esposo, para no desagradarlo, para no tener dificultad, para no tener conflictos, permitimos y solapamos tantas cosas. Igual tú, varón, por no tener problemas con tu mujer, pues la dejas, ¿verdad? Si no quiere ir a la iglesia, pues que no vaya. Tú como quiera vas porque, bueno, pues estás orando por ella y tú sí amas a Dios. No, tú estás permitiendo lo que la Biblia me dice que no debo de permitir, que esté en yugo desigual.
No puede estar las tinieblas y la luz habitando juntos. No puede estar Belial y Jesucristo habitando juntos. No puede estar la inmundicia y la santidad habitando juntos. No podemos estar en yugo desigual, cada quien por un lado y la otra persona por otro lado, porque va a haber caos. Y donde hay caos hay confusión y hay toda obra de maldad. Así de sencillo. Entonces, lo que tú y yo permitamos es nuestra responsabilidad, no es responsabilidad del enemigo. No fue el enemigo, no fue las cosas externas. Es lo que nosotros hemos hecho o dejado de hacer. Y en esos días hablaba con una persona y me decía que su familiar por el que estaba orando, su hijo no dejaba de escuchar cierto tipo de música. Porque yo le preguntaba, bueno, ¿cuál es la fuente? ¿De qué es lo que se está llenando él? ¿Qué es la fuente donde se están alimentando ahora sí que las cosas espirituales, los demonios? Y me explicaba que la música. Le digo, bueno, pues tan fácil. Tire la grabadora o saque los cassettes. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Pues nada más tan fácil. Usted es la que lo mantiene, él vive en su casa, no importa que tenga 10, 20, 15 años, mientras usted lo esté manteniendo, mientras usted esté pagando sus estudios, su educación o los temas totalmente sosteniendo, usted es el que manda en su casa. Usted no quiere eso, usted ve que eso va en contra de esa música satánica, esa música de rock pesado, de heavy metal y todo eso está ahí, es porque usted lo ha permitido. Sáquelo. Su hijo no tiene autoridad, su hijo no tiene voz y mando. ¿Por qué? Porque usted es el dueño de esa casa. Ya cuando su hijo cree que se vaya y quiera seguir en sus delitos y pecados, va a ser cosa de él. Pero la oración del justo puede mucho y la oración de una madre es poderosa. Entonces usted va a estar orando, usted va a estar decretando, usted va a estar impartiéndole vida a su espíritu, vida a su corazón. Se lo va a entregar a Dios y que Dios haga lo que tenga que hacer con él o con ella y lo va a poner ahí. Usted nada más va a estar clamando la sangre de Cristo sobre él para que tenga un encuentro glorioso con Dios y un arrepentimiento verdadero y salga de ese lugar de muerte donde se encuentra. Entonces la mamá dijo, pues sí es cierto, ¿verdad? Yo soy la que estoy aquí, pues eso se va a ir y lo echamos fuera, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Yo he escuchado testimonios de niños que tienen 3 años, que tienen 5 años y que tienen un montón de actitudes de rebeldía. Ay, es que el niño está rebelde. Ay, es que está enojado. Ay, pues yo no sé qué le pasa porque antes no era así, pero ahora está un poquito rebelde, está un poquito desobediente. Pues échale fuera esa rebeldía, échale fuera esa desobediencia. Uno, con la instrucción, con la vara la vamos a sacar fuera. La rebeldía que está en el corazón la vamos a sacar con la palabra de Dios y con la vara que Dios nos está diciendo que la usemos. No, pero es que ahora tengo que razonar con él, tengo que platicar con él. ¿Qué va a razonar un niño de 3 años? Usted o un niño de 3 años, de 5 años le va a decir esto es bueno, esto es malo, esto es rojo, esto es blanco. Nada más, tú haces esto, te va de esta manera. Tú no haces esto, te va así, ¿verdad? ¿Cómo les vamos a enseñar a los niños? Con la palabra de Dios, pero con la vara de corrección. Vamos a sacar la rebelión de ahí. Y en estos casos de estas mamás es que he tocado sus testimonios donde comparten de que su niño empieza a ser rebelde, que empieza a tener actitudes, que empieza a gritar. Y dice, pero si no era así, si iba a la iglesia, estaba muy bien y todo. Y de repente le empezamos a platicar y dice, pero si algo les gusta a mi niño son esos tazos que tienen ahí, los colecciona. Y tiene un bote lleno de esos tazos. Y digo, pues está lleno ahí de cosas espirituales. Esas cosas son influenciadas por cosas espirituales y no nos damos cuenta. Y en este caso, esta mamá de que ya no sabía qué hacer, su hijo no era así, empezó a orar y empezó a orar, se fue a orar al cuarto de su hijo, empezó a hablar en lenguas en el cuarto de su hijo, a pedirle al Espíritu Santo que le revelara. Y el Espíritu Santo fue el que le reveló y le dijo, tu hijo tiene así un bote de plástico lleno de tazos. Tíralos, sácalos, eso es lo que tiene, lo que lo está controlando y el espíritu de rebelión que está ahí es lo que está oprimiendo en la vida de tu niño. Y ella dijo, pero no puedo hacer eso. Fíjate cómo la estaba controlando a ella también, que le dice al Espíritu Santo, es que no puedo hacer eso, porque lo primero que hace mi niño en la mañana es despertarse y buscar sus tazos, ni siquiera buscar a Dios, buscaba ese demonio, ¿sí? Y decía, y si yo no se lo doy, mi hijo se enoja. Entonces, ¿cómo es posible que un niño de 3 años, de 5 años, te va a gobernar, te va a controlar? Pues si se enoja, que se enoje, ¿verdad? O sea, si se enoja, lo corriges. No te va a controlar a ti.
Un niño de 3 años, ay, es que no quiso mi niño, no quiere ir a la iglesia mi niño. Ah, sí, ¿cómo no? ¿Y cómo ese espíritu te va a estar gobernando? Ese espíritu religioso te va a estar gobernando, pero ¿cómo no te gobierna cuando tú lo llevas todos los días a la escuela, quiera o no quiera ir, tú como quiera lo llevas, porque te tienes que ir a trabajar y en tu trabajo no te lo permiten? Entonces, tú a la iglesia no lo solapas y no lo llevas a la escuelita dominical porque mi niño no quiere ir, porque mi niña se quiere quedar conmigo y mejor la tengo aquí que caminar unos cuantos pasos y llevarlos a su escuela para que reciban educación. Pero es que no quiere, es que está cansado, es que quiere estar aquí. Y como durante las semanas no batallas, ¿verdad? No se manifiesta ese espíritu cuando va a la escuelita sí quiere ir, a la escuelita sí quiere estar con los amigos y aunque no quiera, como quiera lo llevas tú. Pero como ese espíritu sí se manifiesta los domingos en la mañana y ahí lo tienes tú porque tú lo estás solapando, porque tú lo estás permitiendo que ese espíritu siga teniendo fuerza y poder en la vida de tu hijo. Entonces, ¿qué es lo que hizo esta mamá cuando empezó a orar y le dijo, Dios, pero qué voy a hacer? Porque lo primero que hace mi hijo al despertarse es buscar su tazo. Y si yo se lo quito, se hace el berrinche, se enoja. Y yo no quiero que se enoje, yo no quiero que se moleste. Y le dijo el Espíritu Santo, tú vas a sacar eso y lo vas a poner en la basura, lo vas a destruir, lo vas a sacar de tu casa en esta noche y vamos a orar. Dice, y vamos a orar para que tu hijo no recuerde y no tenga registro en su memoria de esa imagen, de ese objeto, que lo olvide. Así oró la mamá por su hijo y obedeció la instrucción del Espíritu Santo. Y a la mañana siguiente, cuando era el cumpleaños del niño y él había pedido que se le regalara una bolsa llena de tazos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó? Que el niño se levantó, saludó a su mamá, desayunó, siguió sus actividades normales y nunca se volvió a acordar de eso, de ese objeto. ¿Por qué? Porque era algo, una influencia espiritual, una influencia que no es de Dios, que es una influencia mala. Y así estamos inmersos con la música, con los juegos. A mí me impresiona ver a los jóvenes, a los líderes de jóvenes jugando Xbox, jugando tantos juegos, estar inmersos y en lugar de que estén leyendo la palabra de Dios, en lugar de que se junten los chavos, los chavas, las muchachas, los muchachos y vayan a los hospitales a orar, vayan allá a las cárceles a orarle, a hablarle a los jóvenes, ¿verdad? Y a los reclusorios, a los orfanatorios. No, lo que quieren hacer es sentarse a jugar y estar juegue y llenarse de esos juegos, de lo que te está llenando tu alma, se está llenando tu vida y se está manifestando tu vida y está reproduciendo jóvenes así de ese tipo, está reproduciendo líderes de ese tipo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Checar cuál es la influencia a través de los juegos. Hay tantas cosas a través de los juegos que les ponemos a nuestros niños chiquitos y les dejamos ahí la tablet, les dejamos ahí el celular para que se entretenga. Cuando no sabemos qué es, qué hay, y no estoy diciendo que todo, ¿sí? Pero no sabes qué es hasta a menos que te pongas a orar. Pero hay cosas que salen de los objetos, que salen de las pantallas, que salen de las tablets, gnomos o duendes, tantas cosas espirituales que salen porque esos juegos están inmersos con esas cosas espirituales que están influenciando, están destruyendo la vida de tus hijos y los están, pues, no solamente influenciando, a veces poseyendo. ¿Por qué? Porque se están, entre más los juegas, entre más te llenas, entre más te llenas, le estás dando tu alma a eso. Tú le das tu alma a eso, tú te conviertes en lo que está ahí, espiritual o natural. Entonces, abre tu entendimiento, abre tu mente y haz lo que tengas que hacer. Los cambios y los ajustes que tú tengas que hacer en tu vida como padre, como madre de familia, para tomar el tiempo para educar a tus hijos. Si tú tomas tiempo ahorita cuando están chiquitos, aun cuando fueran grandes, no se van a apartar de ellos. Si ahorita tú tomas tiempo para ver cuáles son los dones, los talentos, las habilidades, los gustos, las pasiones de tus niños, y tú los enseñas, los guías, los supervisas y también los cultivas en esos dones, a lo mejor de la música, del teatro, del deporte, les cultivas en esos dones, cuando sean grandes no se van a apartar del don que Dios le puso en ellos, no lo van a dejar. ¿Por qué? Porque fueron enseñados e instruidos en ellos. Entonces tú y yo tenemos una responsabilidad sobre nuestros hijos y Dios nos va a pedir cuentas a nosotros. Yo recuerdo de niña,
Mi mamá siempre nos ponía a aprendernos los versículos de la Biblia, aun cuando íbamos a la escuelita dominical, aun cuando teníamos nuestras clases en la casa, todos los días leíamos una parte de la Biblia juntos, nos ponía a leer, nos ponía a aprender las escrituras, nos ponía pues ahora sí que dibujos como si fuera una escuelita dominical, pero de todos los días, ¿sí? A estarla repitiendo, a estarla aprendiendo, a ponerla por obra. Cada vez que nos peleábamos o nos enojábamos como hermanos, nuestra mamá nos juntaba para que nos pidiéramos perdón, para que actuáramos en esta palabra y también reconociéramos nuestra falta o lo hiciéramos, ¿verdad? Entonces, todo esto tiene que ver en nuestra vida. Yo te animo, padre y madre de familia, no es difícil. Sí te quita tiempo porque te quita tiempo de tus gustos, de tus placeres, de tus actividades. Pero tú tuviste el deseo de tener hijos, tú deseaste tener hijos y Dios te los dio, no para que sean un objeto que tú puedas presumir, no que sean un objeto para que tú los puedas usar, golpear o maltratar, sino que son una criatura, es un diseño divino, es algo tan precioso y hermoso que es la herencia que Dios te dio para que la cultives, para que la llenes de la presencia de Dios, para que la llenes de cosas buenas y hermosas y la llenes de la vida de Dios. La puedes llenar de muerte y dejar que el mundo les llene de muerte, de destrucción, o tú los puedes llenar con la palabra de Dios y que se llenen y enseñarles que se llenen de la palabra de Dios, y aun cuando fueren grandes no se apartarán de ellos. Yo creo que lo que mi madre me enseñó, me educó en la palabra de Dios está produciendo fruto y no me he apartado de ella. Que si me he desviado del camino, sí. He pecado, sí, y muchísimas veces, y bien pecado, ¿verdad? Porque pues si lo vas a hacer, lo haces bien. Entonces, pero también, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si vamos a vivir la vida cristiana, la tenemos que vivir bien. Entonces, dejar esa vida mediocre, esa vida de falsedad, que tratamos de agradar al mundo y agradar a Dios. Tenemos un pie aquí y un pie allá. No, Dios vino a decir, ya no, basta. Y cuando Dios me dijo a mí, basta, quita tu pie de aquí y ponlo aquí en la roca, o te quitas de la roca y lo llevas a la oscuridad. Entonces yo tuve que decidir qué camino iba a seguir, por dónde iba a seguir, y cuando lo hice, entonces hubo cosas que estaban atadas a mí, ¿verdad? Tuve que empezar a desligarme, a desatarme, a cortar, a romper, a darle la vuelta a esas cosas y no permitir más que viniera, ¿verdad? Con la ayuda del Espíritu Santo. Pero ¿quién lo tuvo que hacer? Yo. Entonces, si eres cristiano, sé un cristiano. Si eres del mundo y quieres estar en el trabajo viviendo como una persona que no tiene a Cristo, ¿verdad? Y a la iglesia sí venir nada más para saciar tu alma y satisfacer tu alma y aplacar tu alma, pues estamos viviendo una vida de mentira y una vida falsa, y Dios no le agrada. Y todo lo que nosotros hagamos, pues pues nos va a pedir cuentas. Y como me acuerdo, y me encanta ese testimonio de este hermano, que Dios lo usa poderosamente en cuanto a la sanidad, y ve milagros, resucita muertos, ora por los enfermos y va y comparte acerca de sanidad. Pero en sus primeros años, cuando él empezó en el ministerio de sanidad, de milagros, de lo sobrenatural, él dice que estaba pecando. Sí, ya cristiano, ya enseñando la palabra de Dios, ya predicando, o sea, no, eso no te va a espantar, es como está la iglesia actualmente, ¿sí? Y Dios lo estaba usando, y un día se le ocurre preguntarle a Dios y le dice, Dios, ¿qué no te importa a ti de que yo esté pecando y aún los enfermos estén sanando, el cojo esté andando y el ciego esté viendo? ¿Qué a ti no te importa que yo esté pecando y ando pecando bien? ¿Y qué no te importa? Y que dice que en ese momento escuchó la voz audible de Dios y que le dijo, pues yo te uso a ti, sano al enfermo por misericordia, por eso te uso a ti. Y le dijo, y de tu pecado yo me encargo después. Dice que cuando escuchó esas palabras, de tu pecado yo me encargo después, que en ese momento vino una convicción del Espíritu de Santidad, y en ese momento vino una convicción de pecado, que se arrepintió, que se arrodilló, ¿verdad? Que le pidió perdón a Dios, y ahora sí, su vida es una transformación, ¿verdad? Ya dejó ese pecado, ya dejó toda esa maldad.
Pero qué es lo que le dijo Dios? Dios no le dijo, pues sí, te sigo usando y de tu pecado, pues no importa, sigue pecando, no pasa nada. Porque a veces pensamos así. Yo he visto jóvenes, he visto hombres, he visto líderes de jóvenes, he visto pastores, he visto ministros, he visto profetas, he visto músicos, he visto pues líderes de alabanza, he visto de todo. En todos estos años de ministerio, en todos estos años de estar en el camino de Dios, en todo el mundo y en todas partes, tú y yo podemos ver hombres y mujeres, porque somos hombres y mujeres y tenemos debilidades y no somos perfectos, ¿verdad? Y tenemos fallas, pero podemos ver que tenemos vidas dobles que no agradan a Dios, que en la iglesia sí tocamos la batería, tocamos la guitarra, tocamos el teclado y wow, parece que el cielo se manifiesta, pero nuestra vida por atrás está llena de fornicación, de pecado, de inmundicia, de influencia, a lo mejor de músicos que no satánicos o músicos que no son de Dios, ¿verdad? Y la música y los ritmos pues la estamos tomando de otra influencia que no es cristiana, que no viene inspirada por el Espíritu Santo. Y así las predicaciones, la palabra que se enseña, lo que hacemos puede estar influenciada por las cosas del mundo, por nuestros pecados. Y como lo hemos hecho por mucho tiempo y no nos pasa nada y lo seguimos haciendo y la gente es sanada y la gente recibe a Cristo y yo les digo, Señor, perdóname, ¿verdad? Por mis pecados, ya no lo quiero hacer y sigo viviendo mi vida y volviendo a pecar y parece que no pasa nada, parece que esos pecados no los ve Dios, no los toma en cuenta o pues está agradable aún con mi pecado, pues no pasa nada porque me sigue usando. ¿Sabes qué? Va a llegar el momento, Dios no puede ser burlado, pero llega el momento en que así como Aarón, si tú recuerdas, Dios me está recordando la historia de Aarón, así como Aarón y María murmuraron en contra de Moisés, pero empezaron a murmurar y a decir, bueno, pero pues ¿por qué nada más Moisés le habla a Dios? ¿Por qué nada más con Dios, Dios con Moisés? Pues tú y yo también somos hijos de Dios, tú y yo también podemos escuchar su voz, tú y yo podemos hacer esto, tú y yo también nos puede usar. Y muchas cosas, ¿verdad? Empezaron a murmurar en contra de ¿quién? Del ungido de Dios, de Moisés. ¿Qué es lo que le pasó a María o a Miriam? Se llenó de lepra. Del pecado se llenó de lepra, la tuvieron que sacar hasta que fuera limpiada, fuera purificada, ¿sí? Hasta pues se tuvo que arrepentir, yo creo, de su pecado y decirle, perdóname, Señor, y perdóname, Moisés, por haber murmurado contra ti. Pero el pecado vino sobre ella, pero también Aarón estuvo murmurando, Aarón también estuvo blasfemando o estuvo murmurando en contra de Moisés. Pero a él no le llenó de lepra, a él no le pasó nada. Y tú dices, bueno, pues es lo mismo porque yo estoy protegido, yo soy el ungido, yo soy la ungida. Y yo predico, pues sí peco, sí hago, sí tomo, sí fumo, sí veo esto, veo pornografía, tengo amantes o tengo esto, tengo lo otro. Y no pasa nada porque mira, Dios no me ha hecho nada, mi iglesia está creciendo, está prosperando, viene mucho dinero, vienen gente del norte, del sur y me bendicen y parece que todo está bien. Pero ¿sabes qué? Va a llegar el día que así como Aarón en un momento le dijo Dios a Moisés, es tiempo de que Aarón parta conmigo, parta la presencia, te lo vas a llevar al monte, te lo vas a llevar y le vas a quitar sus vestiduras. Y en el momento que la protección, el efod que tenía Aarón, esa protección, ¿verdad? Esa coraza de justicia que tenía Aarón en su pecho, ese pectoral, cuando le fue quitado, ¿sí? Esa protección de la unción de Dios le fue quitada, entonces la muerte vino a él y él murió. En ese momento que él había pecado en contra de Moisés, no se llenó de lepra como Miriam. Y él también pecó igual que ella, pero esa unción la protegía, esa gracia la protegía a Aarón porque era un ungido, porque era alguien escogido, apartado por Dios. ¿Para qué? Para ser su sacerdote, ¿verdad? Para adorarle a él, para quemar incienso, para todo lo que él hacía. Entonces esa protección lo cubría, pero en su momento fue despojado de esa protección y entonces Aarón murió. ¿Sí? De la misma manera, en otros casos en la Biblia vamos a ver, por ejemplo, el profeta Elí. El profeta Elí tenía 2 hijos.
Y dice la Biblia que esos hijos hacían lo malo, fornicaban ahí en la iglesia, hacían lo malo delante de Dios, pecaban delante de Dios. Y ¿sabes qué era lo más triste? Que el papá, Elí, el profeta, lo sabía y no les estorbaba en los pecados de sus hijos. ¿Sí? ¿Qué es estorbar? El impedirlos, el corregirlos, el decir, hey, eso no lo van a hacer aquí, se van, no los quiero, se van. Esos hijos le ayudaban en todos los ritos, en todas las cosas que hacían en el templo, y todo lo malo lo hacían sus hijos, pero Elí no los estorbaba. ¿Qué le pasó? Vino la palabra de Dios a través del profeta Samuel cuando era un niño. Dios le habló, Dios le dijo y le trajo la palabra profética que venía de destrucción para sus hijos que iban a morir. Y también él iba a morir. Entonces, ¿y qué pasó enseguida? Pues Elí, en lugar de decir, Señor, perdóname, clamo a ti, me arrepiento, él dijo, bueno, pues lo que Dios dijo, que así se haga, ¿verdad? Porque su corazón estaba muy endurecido. Cuando nuestro corazón está endurecido, dice, bueno, pues si me va a quitar, pues que me quite. Si me van a correr, que me corra. Si van a hacer esto, pues que lo hagan. ¿Por qué? Porque tu corazón está lleno de resentimiento, lleno de amargura. Y Dios viene a sanar ese corazón herido. Dios viene a rescatar ese corazón herido. Él viene a sanar la lepra que hay en nuestros corazones por nuestras murmuraciones, por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Si tú te arrepientes, si tú clamas a Dios y le pides perdón ahorita mismo por tus pecados, por tus rebeliones, por nuestras murmuraciones, por nuestros juicios, ¿verdad? Que entablamos, Dios nos perdona y sana nuestro cuerpo, sana nuestra tierra, sana nuestra economía. Y después del orgullo viene la caída. Después de la soberbia y la altivez viene la caída. Después que digas, es que mira, todo esto lo he hecho yo y soy esto y lo merezco, viene la caída. Pero cuando tú y yo nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, Él nos va a exaltar cuando fuere tiempo. Y Él lo va a hacer en tu vida. Yo te profetizo que este día es un día de cambio, que este día es un día de salvación, este día es un día de perdón, y tu vida será cambiada y transformada por el poder del Espíritu Santo. Te bendigo y decreto la bendición de Dios sobre ti. Amén.